William Navarrete nació en Vannes, Holguín, el 9 de septiembre de 1968. Después de estudiar Historia del Arte en la Universidad de La Habana, donde encontró su vocación por las humanidades, sale exiliado a Francia, donde vive desde la década del 90. Ha publicado poesía, novela, ensayo y ha colaborado en la recopilación de obras importantes de pintores, músicos y escritores cubanos. Desde la diáspora ha desarrollado su obra y ha sido un promotor constante de los valores de la cultura cubana y de la libertad de pensamiento y creación. Su trabajo en el ámbito de los derechos humanos para el pueblo cubano se desarrolló desde Francia, sobre todo a partir de la ola represiva que en el 2003 llevó a prisión a 75 activistas, escritores y periodistas independientes dentro de Cuba. William Navarrete es además un investigador importante de la genealogía cubana y de la historia de la isla. Muchas gracias, William, por aceptar la invitación de Voces de Cuba. Gracias a ustedes que hacen un trabajo maravilloso y la colección de entrevistas que tienen es fantástica, así que no me quería perder yo esta oportunidad. Mil gracias. ¿En qué ciudad naciste? Yo nací en un pueblo de la provincia de Oriente que se llama Vannes. Después de la división política administrativa del año 76 en Cuba, pasó a ser parte de la provincia de Holguín. Esto es un pueblo nuevo, esto es un pueblo que nace en el año aproximadamente hacia el 1890 y que nace de la inversión del capital norteamericano en el norte de Oriente, porque ahí se implanta la United Fruit Company. Por eso que es el pueblo de los Díaz Balart, es el pueblo de Batista, es el pueblo de los Castro, es el pueblo de todo lo bueno y malo que ha salido de ese país en el último siglo, y es el pueblo que construye mi bisabuelo, Gerardo Navarrete, que tenía el taller de carpintería, que en aquella época eran los arquitectos de todo el feudo de la United Fruit Company, y ahí construyen las casas de madera sobre pilotes, los hospitales, los campos de golf, los campos de tenis y todas las infraestructuras, porque eran norteamericanos. Todo aquello era territorio norteamericano. Estaba el Central Boston, el Central Preston, y era un pueblo donde el 70% de la población era norteamericano. Estudiaban con los Quakers que venían de Pensilvania, con los que estuvo Estrada Palma en su exilio en Pensilvania, justamente. Pensilvania. Y el colegio donde estudian todos mis antepasados es el Colegio de los Amigos. Son los Quakers que tienen una divisa de trabajo, avanzar en la vida y todo lo demás. Y de ahí viene muchísimo del pensamiento, de la forma en la que Batista se impone saliendo de la nada, y de ahí viene también el hecho de que Fidel Castro y la familia Castro detestaba profundamente a los Estados Unidos, porque en esta región del norte de Oriente la ley era la ley norteamericana y se respetaba las leyes y no podía hacer cualquier mayoral y cualquier capataz como el padre de ellos lo que le daba la gana, porque el sistema legal era el sistema legal norteamericano, y eso quedó y marcó definitivamente el destino del país. O sea que yo vengo de un pueblo que nadie sabe que ha sido definitorio para lo que vino después. Bueno, definitivamente cuando uno conoce el oriente de Cuba, se da cuenta de la diferencia de la parte norte de Oriente, esa parte que ahora se llama Holguín. Y Las Tunas, porque estaba Chaparro Holguín también. Y Las Tunas, que están un poquito más pegados hacia Camagüey. Exacto. Y lo que es el sur del Santiago, oriente. Bayamo, Guantánamo, no tiene nada que ver con el no. norte de Oriente. Son dos provincias, dos regiones completamente diferentes. Dos regiones completamente diferentes. O sea, yo nací diferentes. allí por un accidente más que geográfico, pasional, porque, bueno, mi madre, que no era de Vannes, llega a Vannes en el periodo, en el año 68, ya casada con mi padre, y entonces nazco yo en este lugar del que estoy hablando. ¿Qué pasa? Dura poco el matrimonio, lo que dura un merengue en la puerta de un colegio, y bueno, mi madre sale, no huyendo despavorida, pero casi, de aquel pueblo de Oriente, y se va a La Habana, donde yo, conmigo pequeño, donde yo vivo toda mi vida hasta la salida de Cuba, en Quinta y 42, reparto de Miramar. Allí fue donde hice toda mi escolaridad hasta el día que me fui de Cuba
en el año 92. ¿Cómo transcurre tu niñez? Mi niñez fue una niñez ambivalente, si podemos llamarle de alguna manera. Porque yo vivía en un barrio, que fue un barrio burgués y aristocrático de Cuba, Miramar, del que se había ido prácticamente el 80% de su población original, y las casas se fueron quedando vacías, y luego esas casas fueron unas ocupadas por escuelas o por instituciones, o por extranjeros, o por embajadas. O sea que era un barrio bastante solitario en los años 70. No era el Miramar de hoy, que se ha convertido en una especie de solar, como todo el país, infinito. Pero en aquella época eran grandes mansiones, habían 3 o 4 mansiones por manzana, y aquí vivían los Cole, aquí vivían los Bacardí, allí vivieron los Tarafa, por allá vivían los González de Mendoza, por allá vivían los no sé quién. Ese era Miramar. Vivían, fueron, ahí estuvieron, no quedaba nadie, eran casonas, a veces destruidas, a veces los flamboyanes y los árboles entraban por las ventanas, los ramos. Aquello era como la película Los sobrevivientes de Tomás Gutiérrez Alea. Y luego muchas de esas casas se las fueron dando a becados, a gente que venían de Oriente, otras se convirtieron en embajadas, consulados, oficinas oficiales, etcétera, pero seguía siendo un barrio despoblado de alma, porque la población original se fue en su mayoría, y los que quedaron allí como sobrevivientes, y de pronto yo no tenía tantos amiguitos, no había vecinitos, no había, como en otros lugares de Cuba, gente para salir a jugar pelota, ni a romper cristales, ni nada de eso. Eso no existía en Miramar, o sea, era una boca de lobo. Pero digo ambivalente esa infancia porque, como ya dije, mi familia paterna es de Oriente, de Banes, de modo que en julio y agosto mi madre me montaba en un ómnibus y me mandaba para casa de mis abuelos, y allí yo me sentía feliz, porque yo hacía todo lo que no podía hacer en Miramar. Iba a pescar guajacones al río, a buscar polimitas a la loma de la Campana, íbamos a sacar niguas en los arrecifes de las playas del norte de Oriente, con mis primos a bañarnos en las posetas y en cuanto lugar había en los ríos, en los cañaverales, hacíamos lo que nos daba la gana. Y yo era libre, yo prefería vivir en Banes, yo prefería quedarme allí, donde había una verdadera vida. Una comunidad. Una comunidad de gente, de primos, enorme, un árbol genealógico lleno de primos y más primos segundos, terceros, cuartos, y todo el mundo de la familia además. Era una cosa tipo Macondo, que Miramar, donde había una soledad y una tristeza. Cuando yo me iba de Banes, el 30 de agosto me montaba en una guagua, le decían Colmillo Blanco, que eran unas guaguas japonesas que habían comprado para los transportes de una provincia a otra, y yo iba llorando, porque se había acabado la gozadera de aquellos 2 meses. ¿Viajaba solo en la guagua? Siempre me montaba en la guagua y iba solito para allá, para La Habana. No había ningún peligro, honestamente. Lo único que había que tener cuidado era cuando decían que había que bajarse a comer y almorzar, que la guagua no se fuera sin ti. Porque el chofer decía, a las 2:30 aquí todo el mundo, y a veces siempre había algún distraído que se quedaba perdido en Cascorro, en Sibanicú, en ¿Tú nunca te quedaste? No, pero tenía una tía muy entretenida por parte de padre, Amparo, que todavía la pobre vive en La Habana, que era de una lentitud aplastante. Y yo sabía que cada vez que yo viajaba con Amparo de regreso a La Habana, nos íbamos a perder la guagua y nos quedábamos botados en Cárdenas. Y la guagua se iba sola con nuestras maletas, y nosotros nos quedábamos esperando ahí a ver cómo salir de Cárdenas. Me ocupe mi tía, se nos iba la guagua. Porque ella, cuando ella se bajaba al baño, aquello podía durar 3 horas y media. Esa fue mi infancia, ya ves. ¿Cuándo empezaste a escribir? Desde muy temprano. Mi madre era profesora de literatura. Entonces la vocación literaria estaba en la familia. Además me castigaban leyendo en voz alta a Balzac y a Flaubert, en las traducciones al español, frente a la pared, en capítulos enteros del Rojo y el Negro, de Papagorió. ¿Qué tipo de castigo eran esos? Bueno, eran unos castigos muy cultos. Entonces, a otra gente los ponían a tocar piano y me ponían a leer literatura en Dostoyevsky, Crimen y Castigo, todo en alta voz. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mí siempre literatura me encantó. Era mi asignatura preferida, tenía vocación literaria. Y entonces, era una asignatura que era un desafío, realmente, porque casi nadie podía tener 100, que era el máximo, porque bastaba que tuvieras una coma para que te quitaran 0,5, de modo que el 100 se convertía en 99,5. Yo siempre tenía 100. O sea que eso venía ya
muy dentro de mí, era un desafío que no me faltara un acento, que no me faltara no tener una falta de ortografía, no saber dónde va un punto y coma o 2 puntos y seguidos. Y además siempre participaba en todos los concursos literarios. Cada vez que había concursos literarios a nivel de las escuelas y qué sé yo, yo siempre estaba y siempre me ganaba el primer premio. ¿Y qué escribías? Yo escribía cuentos, poesía, ensayo, relatos, claro, nunca novela. No puedo decir que a los 12 años me puse a escribir una novela. Escribía relatos y me pasaba la vida entera escribiendo cosas y tomando notas. Yo tomaba nota de todo me interesaba. Entonces yo hacía cuadernos. Tenía cuadernos donde anotaba de todo. Por ejemplo, me interesaba de pronto qué restaurantes, hoteles había en Cuba antes del 59 que yo no conocí. Y me decía, mira, aquí en la esquina de mi casa estaba la Diplotienda, que era la tienda donde compraban los extranjeros. Antes eso fue un restaurante que se llamaba Saigón, que era uno de los primeros restaurantes vietnamitas de Cuba, fabuloso, que todavía aparece en las guías telefónicas de La Habana de los años 40 y 50. Eso yo no lo conocí porque yo nací en el 68. Pero la gente me decía, los viejos del barrio, ahí estaba el restaurante Saigón y se comía maripositas chinas, se comía tal cosa, el arroz chon suey, y yo notaba todo eso. Yo no sé por qué me daba por anotarlo todo, era como una especie, yo pretendía ser una especie de archivo de la memoria del país. Entonces yo lo anotaba todo. Entonces me decían, mira, allí en aquella casa vivía Juan Bustamante, que se fue en el año 60, pero su abuelo fue alcalde de San José de las Lajas. Todo eso yo lo escribía. Entonces yo tenía cuadernos y más cuadernos de cuanta cosa, era como una especie de archivito. Todo yo lo anotaba y los personajes y los iba clasificando además. Porque te interesaba el pasado, entonces. Me interesaba el pasado y me interesaba la historia todo eso era como una materia prima de futuras historias. Yo pienso que en el fondo yo quería hacer historias con todas esas cosas y necesitaba tenerlas escritas para no olvidarlas, ¿ves? Eso es muy interesante. ¿Por qué decides entonces estudiar historia del arte? Yo decidí estudiar historia del arte porque esa realmente era mi vocación. Y por error, cuando yo terminé el pre, me fui a estudiar ingeniería a la CUJAE, que era una de las cosas más ásperas y más desagradables que puede existir en la historia de la humanidad. Primero que todo, aquello era un lugar espantoso. Pegaba un central que se llamaba Toledo y después le pusieron Camilo Cienfuegos, y cuando estabas en las clases te caía el hollín de la chimenea del central. O sea que tus camisas y todo terminabas tiznado por todas partes. Esa era la primera cosa que no me gustaba. La segunda era la gente que estudiaba allí. Era la gente que te corta las alas de la imaginación y que te cortaba todas las aspiraciones de soñar. Aquello era puro cálculo, pura matemática, pura química, pura física, pura álgebra, puro horror. Cuando en realidad toda mi vida yo fui de letras, de palabra, de literatura, de poesía, de pintura, de ballet, de teatro. Yo caí allí por un error terrible porque me dejé influenciar. Cuando yo terminé el pre, que es lo que en Cuba era lo que fue el bachillerato, cuando uno terminaba el bachillerato uno escogía la carrera. Las carreras se cogían según el escalafón. Quiere decir que cuando tenías suficientes puntos podías pretender a carreras muy codiciadas, muy ambicionadas como máquinas, computadoras, ingeniería industrial, ese tipo de cosas que sonaban muy bien, pero que eran aburridísimas si no te gustaban los números. Y claro, yo tenía los puntos. Yo tenía un escalafón altísimo, estaba entre los 10 primeros de mi preuniversitario que se llamaba Pablo Latorriente Bravo, y yo podía aspirar a algo más grande y más elevado que historia del arte, que se lo daban a cualquier papanatas. Cualquiera que tuviera 90 puntos de escalafón entraba a historia del arte. Sin embargo, para entrar a estudiar ingeniería en computadoras o una ingeniería en control automático o en este tipo de cosas, hacía falta un escalafón elevado porque llegaban 3 o 4 plazas. Y todo el mundo las quería. Entonces la iban a coger los que estaban arriba en el escalafón. Y como estaba arriba en el escalafón, me dijeron, ¿pero qué tú vas a estudiar historia del arte? Te vas a morir de hambre. Vete a estudiar ingeniería en máquinas computadoras, que tienes un futuro brillante. El futuro brillante fue que al año yo no soportaba aquello. Además, la gente que había allí. Date cuenta que yo viví en un barrio donde mis compañeros o eran de viejas familias que no se habían ido del país y se quedaron allí trancados por H o por B, o eran la nueva nomenclatura del poder. O sea, eran gente que era una especie de burbuja
comparado con el resto del país, porque los padres viajaban o entraban o salían, se oía música americana, se veía todo, teníamos las películas, la que estaba saliendo aquí hoy, al día siguiente estaba allí. Porque claro, los padres de estos amiguitos míos eran coroneles, embajadores, ministros, etc. Era el barrio que era así. Y de pronto llego yo a esa universidad de la CUJAE, donde vienen gente de todo el país, de todos los municipios de La Habana, y gente que yo nunca había visto en mi vida. Yo decía, ¿esta gente dónde salió? ¿Qué país es este que yo no había conocido? Y gente muy comuñanga, que es como decíamos. O sea, lo que no había en Miramar, porque ninguno de esos hijos de ministros eran comunistas. Ni todos esos hijos de ministros vivían muy bien y vivían vestidos con ropa americana y los padres se las pasaban viajando y trayendo las maletas llenas de cosas maravillosas. Mientras que los de verdad, que eran los que no eran de esa clase, esos eran los que hacían guardias, hablaban con un lenguaje que yo nunca en mi vida había oído. O sea, los más pobres eran los que más defendían aquella porquería. Eso hay que saberlo. Los de verdad, la nueva burguesía, la nueva nomenclatura, los hijitos de, esa gente tenían su mente puesta en Estados Unidos y en otra dimensión. O sea, ellos no vivían la realidad cubana. Y eso era, pues no lo escogí yo, me tocaba porque era la gente que me rodeaba, en realidad, donde yo estudié. Entonces, ¿qué pasa? Llego allí a la CUJAE y me encuentro una serie de gente que me están hablando de cosas que yo nunca en la vida, hacer trabajo voluntario, ir a poner ladrillos para construir una terminal de guaguas en no sé dónde, ahí en esa región de ahí de la CUJAE, el Guajay. Yo no sabía lo que era eso, ¿entiendes? Y yo dije, ay, aquí no solamente las ciencias son un desastre y los números estos que a mí no me gustan, sino que encima la gente que me rodea no tiene nada que ver conmigo. Estuve un año. Al año me largué, mentí, y me fui a Historia del Arte, me presenté a unas pruebas de ingreso que hacían en la universidad para los que no habían cogido carrera. Yo dije que yo no había cogido carrera, como no había computadoras y nada estaba computarizado, nunca pudieron saber la verdad. Hice mis pruebas de ingreso y entré en Historia del Arte, encantado de la vida. O sea, que tú te encuentras con un mundo que tú no habías conocido. Con la verdadera Cuba. Quiere decir que cuando tú estabas en el preuniversitario no sentiste la presión ideológica, política de participar. Para nada. Primero que todo, yo nunca fui militante de la Juventud Comunista. Para ser militante voy a tener muchos méritos. Yo todo eso lo tengo muy vívido en mi memoria, porque además como soy escritor, lo trabajo mucho en las cosas que escribo. Cuando tú terminabas la secundaria, los que mejores condiciones ideológicas tenían unidas a la promoción, a lo que tiene que ver con el tema del escalafón o de las puntuaciones, etcétera, escogían a 10 aspirantes a la Juventud Comunista. Por supuesto, yo creo que era el número 2 del escalafón de mi secundaria, pero no fui escogido. ¿Por qué no fuiste escogido? Porque yo era gusano de nacimiento y se me notaba en lo que decía. Esto que te estoy diciendo ahora lo decía yo allí. Y se notaba que yo no encajaba en aquello ni remotamente. Nunca encajé. No, o sea, lo que yo hablaba, lo que yo decía, lo que me gustaba, lo que leía, la forma de expresarme y todo, no encajaba con... O sea, a mí no me podían proponer de aspirante. Creo que yo era el número 3. Entonces cogieron al 1, al 2, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, y se saltó al 12, y yo me quedé fuera, y yo feliz de quedarme fuera, pero yo quería ser aspirante a la Juventud Comunista. No tenía condiciones. Mira, cada vez que citaban para algún tipo de cosa que tuviese que ver con eso, yo no iba, yo me buscaba un pretexto, o un certificado médico. ¿Te das cuenta? O sea, que nunca me integré a aquella... Y además se notaba también porque tenía mi familia que venía de Estados Unidos por la comunidad. Entonces ya eso era una categoría diferente. Cuando tenías tíos y primos y gente que venía después del 79, que venían de Miami o de Nueva York, ya tú no eras igual que los demás. Y ellos sabían que recibíamos cartas de Estados Unidos, en mi casa se recibían llamadas de Estados Unidos, a mi casa llegaban mis tías por la comunidad, y se hospedaban en un hotel, pero salíamos con ellos, venían a la casa, o sea... ¿Qué pasa? Que ya nosotros éramos catalogados gusanos. Entonces entras en la universidad. Entro en la universidad, entro en esa carrera que no me gustó, estuve un año, la dejo y me voy a estudiar Historia del Arte. Y entonces ¿qué pasa? Y ahí estudio Historia del Arte y me sentí como el rey de Roma. Me sentí en mi mundo. Al fin había encontrado lo que me gustaba. Me fascinó los estudios que hice, me fascinaron los profesores que tuve. Eran profesores maravillosos, la mayoría venía de la época republicana, de los años 50, todavía estaban ahí.
desde los tiempos inmemoriales. Muchos de ellos eran escritores, muchos de ellos eran reconocidos críticos de arte, y era otro mundo, era un mundo maravilloso, porque yo estaba mirando el día entero, nos pasaban imágenes de la historia del arte, de la historia de la civilización, desde Mesopotamia, desde Mohenjo-Daro en la India, desde las viejas civilizaciones chinas hasta el Renacimiento italiano, el helenismo griego, la Revolución Industrial inglesa, pero todo eso traducido a arquitectura, literatura, pintura, escultura, teatro, o sea, una maravilla. Y eso no tenía nada que ver con álgebra, ecuaciones y cosas que yo nunca entendí, que tampoco sé para qué servían, porque nunca le veía la utilidad. Esto yo le veía cierta utilidad, saber. Tú sabes que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, qué cosa tan útil, pero que la raíz cúbica de 37 es no sé qué cosa, yo eso para qué lo quiero. ¿Ves? O sea, yo lo que hacía yo estudiando ciencia fue un error. Claro. Sí, no era tu vocación. Para nada. Yo entiendo supuesto. que esta cámara funciona gracias a esas ecuaciones que yo detesto. Exacto. Y la Capilla Sixtina no sirve para nada para que esta cámara exista, ¿entiendes? Pero a mí qué me importa, a mí me interesa la Capilla Sixtina. El mundo funciona basado en esas ecuaciones, ¿no? Exactamente, eso lo sé yo. Entonces, ¿no sientes que, o sea, vivías en esa burbuja o en ese mundo maravilloso del arte, de la historia, de la literatura? ¿Cuándo es que tú decides salir o cuándo es que tú te sientes incómodo en Cuba? Siempre me sentí incómodo y nunca pudimos irnos por razones familiares diversas, entre ellas porque mi padre estaba divorciado de mi madre, y en Cuba para sacar un hijo hay que tener la autorización de los dos padres. ¿Tu padre se había ido de Cuba? No, mi padre estaba en Cuba, pero en el momento en que surge la posibilidad de irnos, cuando el Mariel, que el pobre un tío vino con un barco y se lo llenaron de gente que sacaron de las cárceles, ni nos avisaron que él estaba ahí. Él fue el pobre con el yate que alquiló ahí al Mariel, y nos enteramos que había estado una semana después, porque lo que hicieron fue que le llenaron el bote de gente que sacaban de las prisiones, delincuentes, y a la familia real nunca le avisaron que éramos nosotros. Entre tanto, también hubo una incomunicación, porque bueno, entonces mi mamá trató de contactar a mi padre para que mi padre le diera la autorización, pero en lo que respondió mi padre ya se había acabado la posibilidad. ¿Tu padre seguía en Oriente? Sí, estaba en Oriente en ese momento. Y entonces, bueno, eso por ese lado. Luego, como tú sabes, mi mamá estaba reclamada para venir a Estados Unidos desde muchos años, desde los años 70. Pero ella no podía venir porque no quedó nunca claro si mi papá me iba a dar el permiso para que yo viniera, y ella no me iba a dejar. Y luego, cuando llegas a los 16 años en Cuba, tienes algo terrible que es la edad militar. O sea, ningún varón puede largarse del país porque se lo debes a la patria más que a tu voluntad propia de irte. Con lo cual, ahí empieza un periodo también un poco escabroso, que es el de la adolescencia, con el que tienes que ponerte a estudiar si no te mandan al servicio militar y todo ese tipo de cosas. O sea que se fue como que postergando la posibilidad de irse del país. Pero el deseo de irnos estuvo siempre latente. Hay una anécdota familiar maravillosa cuando lo del Mariel, año 80 fue lo del Mariel. Sí, en el 80. Se corre la bola de que la reina de Inglaterra, cosas cubanas, esto posiblemente sea hasta una ficción de las tantas ficciones cubanas, ¿no?, que son muy literarias, que la reina Isabel de Inglaterra había mandado un barco que estaba en la vía de La Habana para que se fuesen para Inglaterra aquellos que tuviesen familia en Inglaterra. Y yo, ese comentario cunde en la escuela, y llego yo a la casa de lo más agitado. Digo, mami, no tenemos a nadie en Inglaterra, un primo, un tío, porque sería lo maravilloso irse para Inglaterra. Bueno, la idea mía era, yo prefería Inglaterra fantasiosamente que Estados Unidos, que lo tenía más cerca, ¿no? Porque todo el mundo soñaba con Buckingham Palace, ese tipo de cosas, parecía de otro mundo, ¿no?, de otra galaxia. Había primos lejanos de mi mamá por parte de su madre, de mi abuela, que estaban en Inglaterra, en Escocia, en Edimburgo, y entonces se empezaron a buscar cómo contactar a aquellos primos en Edimburgo, a ver si podíamos irnos en el barco de la reina Isabel, que a todas estas a lo mejor no había ningún barco de la reina Isabel. Pero lo que te quiero decir, aquella historia de la posibilidad de irnos para Inglaterra duró como 20 días que estuvimos en esas búsquedas, ¿ves? Pero bueno, ahora visto en retrospectiva era muy divertido. En aquel momento fue muy frustrante porque
Al final no nos fuimos a ningún lugar. No pudieron encontrar a los primos. Exacto. Y el barco posiblemente no estaba. Posiblemente nunca hubo ningún barco, ni la reina Isabel mandó ningún barco, ni nada por el estilo. Eran esas cosas voz populi que pasaban en Cuba, ¿no? Entonces, ¿te graduaste de No, yo no me gradué. Por suerte no me gradué, porque si me hubiera graduado no estuviera aquí. Hubiera tenido que hacer 2 años de servicio social y te mandaban a Songolamaya o a Remates de Remanganagua. Quisieras o no quisieras, y lo peor, a ocuparte una casa de la cultura en un lugar donde no había ninguna cultura y donde aquello no servía de nada porque era una especie de castigo. Y ahí es donde te das cuenta que la historia esa de que la universidad es gratuita es mentira. No es ninguna gratuita nada porque te lo cobran. Te lo cobran mandándote donde les dé la gana a ellos, el tiempo que les dé la gana y en contra de tu voluntad. Quiere decir que si terminas una carrera y deciden que te vas a ir a ocupar de la Casa de la Música de Yateras, que es un pueblo recóndito de ando a Maicí, pues para allá tienes que ir porque tienes que devolverle a la revolución los 5 años de inversión en la revolución, que la revolución hizo en ti. Entonces, con lo cual, si te gradúas, no vas a ningún lado, te quedas en el país. Y yo, inteligentemente, terminé el 4º año y el 5º, que era el de la tesis. En ese momento se había caído el muro de Berlín, con lo cual las cosas habían empezado a aligerarse y entonces ellos inventaron la posibilidad de que un cubano pudiese viajar al extranjero siempre y cuando tuviese una carta de invitación hecha por un extranjero. Ya mi mamá se había ido de Cuba en el año en que yo dije paro los estudios y me voy a Europa. O sea, tu mamá sale de Cuba en el año 80. Mi mamá sale de Cuba en el año 90. En el año 90. Yo un año después. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a Estados Unidos. Va a Nueva York. Y entonces yo me quedo. Yo no podía irme. Todo es tan complicado con lo de Cuba que en definitiva yo no entraba ya en su reclamación porque los menores de edad entran en la reclamación de los padres, pero una vez que llegas a la mayoría de edad ya pierdes la posibilidad de irte con tus padres y hay que hacerte una reclamación independiente. Con lo cual, la reclamación de mi madre era la que tenía desde los años 70 y recibió un ultimátum de la embajada americana que le decía, si usted no emigra este año, usted pierde toda posibilidad de emigrar porque todos los años le mandaban a mi madre la planilla para que la llenara y para emigrar porque ella podía emigrar, el que no podía emigrar era yo, porque ella era mayor de edad, tenía 16 años. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo le dije a mi mamá, vete, porque eres el sueño de tu vida. Y yo en definitiva estoy joven y estoy seguro que aquí yo me voy en lo primero que aparezca. El primer pelícano que pase por ahí yo me engancho en el vuelo, en el ala y yo llego, aunque sea a Canchasca. Pero yo aquí no me quedo ni un año y vas a ver que te lo cumplo. Y así fue. En menos de un año estaba en París, por supuesto. En menos de un año estaba en París. ¿Quién te invitó? Un amigo de un amigo que viajaba entre París, Miami, y con quien mi mamá, porque los dólares estaban prohibidos, si me cogían con $1 me metían 5 años preso. O sea que los dólares había que pasarlos escondidos a través de alguien que viniera a Cuba por otras vías, etcétera. Y por esas vías mi mamá me mandaba dinero y esta persona fue la que sirvió de puente para que yo tuviese la carta de invitación para irme a París. Y ahí me quedé hasta el día de hoy, 30 años. O sea que llegaste en el año 91 a París. 91. Y ahí me quedé hasta el día de hoy. ¿Sabías hablar francés? Yo había hecho la Alianza Francesa en Cuba porque una de las cosas buenas de Cuba, porque todo no puede ser negativo, es que como no hay nada que hacer y como no hay forma de ser productivo ni de hacer nada que realmente te sirva para ser autónomo o ganar dinero o invertir, te pones a estudiar. Y entonces sí, podías estudiar todo lo que quisieras. Yo estudié hasta chino, incluso en la escuela Lincoln, que era la escuela de lenguas en El Vedado, en la calle Calzada. Cuando me aburría me ponía a estudiar lenguas, estudiaba japonés y estudié francés. Hice 3 años en la Alianza Francesa, que por cierto es en la calle, en la casa donde nació Carlos J. Finlay, el científico y médico cubano. Allí estaba la Alianza Francesa, en la calle G, en El Vedado. Y yo hice 3 años de francés, o sea que yo tenía un francés bastante... Tenía una base por lo menos. Bastante bueno, sí. O sea, tenía acento cuando hablaba, pero entendía todo lo que estaban diciéndome. O sea, cuando llegué a París yo entendía lo que
Lo que, claro, el, el acento de la Alianza Francesa, eso es Oxford al lado de lo que puede hablar alguien que habla inglés en Alabama, en las afueras de una ciudad de esta de Mississippi. O sea, el acento de Oxford al lado del acento de alguien que vive Sí, claro. en los suburbios de Mississippi. Es la misma diferencia entre el francés que estudias en la Alianza Francesa, que era perfecto, y el que oyes en París. Ni parecido. El francés de París, aquello es que tienes que entrenar el oído porque es otro. Para poder entender. Claro, es muy rápido. Entonces, y es muy argótico. ¿te fuiste a vivir a casa de la...? No, cuando llegué, bueno, ya yo tenía mucha familia en Estados Unidos, o sea que mi familia fue esencial para que yo me pudiera instalar en Francia correctamente, ¿no? Tuve esa suerte. Ellos te ayudaron a poder buscar un lugar. A buscar, exacto, y hacer mi vida. Incluso yo me inscribí inmediatamente en la universidad. Me reconocieron los años de estudio en Cuba, con lo cual entré en un tercer año en la Sorbona, que costaba una miseria, 600 francos al año, con la seguridad social incluida, eran exactamente $90 americanos al año. Estamos hablando de una universidad fundada en el año 1240, ¿Y estudiaste allí? Y ahí estudié literatura y literatura. civilización hispanoamericana, que ese es el título que yo tengo de la Sorbona. ¿Cuándo comenzaste a publicar? ¿Cuándo ya comenzaste a escribir en serio? Cuando hice mi tesis, en cuanto hice mi tesis en la universidad, yo trabajaba en lo que se llama aquí en inglés un part-time, en francés à mi-temps. Yo trabajaba a mi-temps en una tienda de música maravillosa que era la FNAC. Esa era una tienda gigantesca, todavía siguen existiendo y son gigantescas. Lo que pasa es que ya ha cambiado un poco la dinámica de este tipo de tiendas porque ya la gente no compra CD. En aquella época los CD estaban en pleno auge, ¿no? Entonces yo trabajaba medio tiempo, al mismo tiempo que era estudiante, en esta gran tienda de música que está en el centro y corazón de París, en Les Halles. Y como yo era cubano, me dijeron... te vas a encargar del departamento de música, de world music, de musique du monde en francés, que es todas las músicas folclóricas del mundo entero. Lo mismo puede ser música tibetana que música de los bereberes de África, como que puede ser música folk norteamericana, country, que pudiera ser salsa, merengue, mambo, cha-cha-cha, rumba, cumbia, lo que tú quieras. Y aquello era un disloque cuando yo llegué, porque toda aquella parte de América Latina estaba catalogada como salsa. Y en la salsa estaba el tango argentino, estaba el paseíto venezolano. Era un desastre la plena puertorriqueña. Ellos no sabían distinguir entre un mambo y una guaracha, y entre una guaracha y lo que tocan los guatemaltecos, esto con el xilófono y la marimba. Para ellos era salsa. Yo dije, no, esto es un desastre. Aquí hay que hacer además a mí que me gusta clasificar, porque ya yo te conté que yo clasificaba todo y toda mi vida así, yo tenía que haber trabajado en los grandes archivos de una gran institución, porque eso es lo mío, clasificar. Me encanta clasificar. Francia es un país de clasificaciones y eso forma parte del cartesianismo francés, colocar las cosas en su justo lugar. Por eso fueron grandes ingenieros y construyeron los mejores puentes del mundo, túneles, la Torre Eiffel y todas esas cosas. Porque son gente de clasificación. Y me dan a clasificar aquello y dije, esto es lo mío. ¿Qué pasa? Que yo me doy cuenta que la música de mi país yo casi no la conozco. Porque yo no sabía quién era La Lupe, yo no sabía quién era Olga Guillot, yo no sabía quién era Celia Cruz, yo no sabía quién era Zenaida Marrero, yo jamás había oído hablar de Ñico Membiela. Toda esa gente se habían ido del país. Habían venido al exilio, Orlando Contreras. Esa gente en Cuba no existía, no se hablaba de ellos. Yo conocía a NG La Banda, los Bambán, esas cosas que habían allí, la Nueva Trova, qué sé yo. Pero fue tan fabuloso descubrir todo aquello que yo empiezo realmente a conocer lo que es la música cubana, la música del Caribe, a saber que La Lupe no era mexicana. ¿Te das cuenta? Cosas que no sabíamos realmente. Muchísimas cosas de ese tipo y hago la gran clasificación de toda la que es la música. Además me intereso también en cosas maravillosas, en los cantos polifónicos corsos, en la música griega de Creta, de pronto en la música tradicional de Georgia o de Azerbaiyán. De pronto me veía clasificando músicas de los gitanos de Moldavia,
para decirte las cosas más excéntricas que te puedas imaginar. Y o sea, todo eso lo tuviste que disfruté escuchar maravilloso, todo y todo eso. eso lo oía, y todo, yo clasifiqué todo aquello, o sea, los estantes con los stickers que se le ponía para cada género. Ahí también estaba el reggae jamaicano, los orígenes del calipso de Trinidad y Tobago y de Barbados, todo. Cuando digo todo, es todo, porque eso sí, en Francia había de todo. Y en Francia había lo que quisieras, y podías traer por los catálogos la música que quisieras del lugar que quisieras. Y parte de mi responsabilidad era hacer venir de Nueva York, de las disqueras norteamericanas, toda la música que me diera la gana de América Latina y sobre todo cubana. Entonces me di gusto, traje los 30 discos de La Lupe. Hice que vinieran todo completo, Vicentico Valdés completo, cosas que yo ni sabía, pero las veía en los catálogos de las disqueras porque tenían los catálogos. Con todo, dónde venía el cantante, de quién era, los discos por año, de la que fue un aprendizaje para Total. Yo aprendí allí de todo, pero no solamente aprendía, sino que los oía, porque mientras estaba sentado allí informando a la gente, porque era mi rol, mi papel era ese, informar y decir y recomendar tal disco y tal. Y ponía el disco que me da la gana y eso es lo que estaba oyendo, y los clientes pasaban y oían de pronto, y ay, ¿quién es esa maravilla? Ah, esa mujer maravillosa se llama Moraima Secada, o esta mujer maravillosa es Gloria Estefan, por ejemplo, o quien fuese, esa canción es fulana de tal. Y estuve allí, fueron 3 años en lo que estudiaba, y llegó el momento de hacer la tesis. Y yo dije, ay, una tesis de literatura. Qué aburrimiento, ¿no? Pues yo podía haber estudiado la literatura de Severo Sarduí, o hubiera podido estudiar, proponer algo sobre la acoso homoerótica de Reinaldo Arenas, pero eso era una carga. Y yo dije, no, yo voy a proponer algo completamente diferente. Yo voy a escribir una tesis sobre la historia de Cuba, contada a través de las palabras de las canciones. Desde el siglo XIX, desde las primeras habaneras, los títulos de los danzones, las palabras de las guarachas, los temas de los boleros, etcétera, etcétera, una historia de Cuba republicana, que empezara a finales del siglo XIX y que terminara en el 1959. Yo decidí parar en el 59 porque yo dije, con la censura que hubo después del 59, los temas y las palabras de las canciones no tenían la misma libertad. Ya había temas que no se podían tratar y además vino después un tipo de texto contaminado por la canción Protesta de la Nueva Trova, pero esa protesta era lo que pasaba afuera, pero no lo que pasaba adentro. Exacto. O sea, que era una protesta de afuera, para vilipendiar el capitalismo. Que tú lograste unir aquella experiencia tuya en tu trabajo Lo has musical. entendido todo. El placer con la obligación. Además, estoy típico de la gente que le gusta el hedonismo como a mí. O sea, dar mucho con poco esfuerzo. Y obtener grandes resultados, pero sin moverte mucho y sin sudar. Entonces yo estaba oyendo música obligatoriamente. Yo tenía acceso a todos esos catálogos. Yo tenía que poner a producir todo eso. Tenía que matar 2 pájaros de un tiro. Mi tesis con el placer y con el trabajo. Y así lo hice. Y ahí hice mi tesis, que se llama La canción cubana, 1902-1959, textos y contextos. ¿De acuerdo? Y cuando tú oyes todas esas músicas cubanas, las guarachas, los sones de Matamoros, de María Teresa Vera, del Sexteto Ignacio Piñeiro, todo lo que hubo en Cuba de los años, desde los años 1900, 1910, 1920, los gobiernos de José Miguel Gómez, de Mario García Menocal, de Alfredo Sayas, de Machado y todos los criollos después, la pentarquía, todo eso está en el cancionero cubano. Porque en el cancionero cubano había una corriente, que era la corriente de la cotidianeidad, de donde el cubano hacía música y cantaba todo lo que estaba pasando en la calle. De ahí vienen los personajes, las aviadoras, la Macorina, todas esas cosas estaban en Vivir como Carmelina, todo terminaba en la cancionística, porque era popular y era lo que estaba en la calle, lo que sonaba. Entonces los cantantes, los compositores se inspiraban de la vida cotidiana
y te contaban, por ejemplo, el robo del diamante del Capitolio, te contaban el ciclón del 26, te contaban, por ejemplo, hay una canción de Matamor, el huracán y La Palma. ¿Por qué? Porque él vio cuando el huracán del 26, que pasó por Santa Cruz del Sur, en Camagüey, como un machete salió volando y se quedó encajado en lo alto del penacho de una palma, y eso fue lo que inspiró ese son que se llama el huracán y La Palma. Entonces, cómo la vida del país, cómo los accidentes climáticos, como la ley de servicio militar obligatorio, que no se inventó con la revolución, que existía ya en la época de Menocal, etcétera, etcétera, etcétera. Los chanchullos de la República que no le pagaban a los antiguos que habían participado en el ejército de las guerras independentistas, y entonces porque el dinero se lo robaban, las corrupciones administrativas eran terribles también. Tiburón, José Miguel Gómez, el refrán era se baña pero salpica. Pero salpica. ¿Por qué? Porque la robaba que no te cuento. Igual que todos los que estaban alrededor de la corrupción, o sea que, de todos esos países, total, que era la misma que había en Francia, que era la misma que había en Rusia, que era la misma que había en China. No era ni más ni menos, era el mundo y el ser humano que es así. Y entonces ahí estaba la historia de Cuba. Y yo dije... O sea que el pueblo cubano de esa época y en ese contexto cantaba su realidad. Todo. Cantaba su cotidianidad. Y además de eso, lo que me parecía más interesante todavía, la verdadera idiosincrasia del cubano, porque a través de los boleros empalagosos, melosos o menos, mielosos o más, está el sentir de la gente, está la identidad, está la forma de relacionarse, está la visión del uno hacia el otro, ¿entiendes? Y todo eso forma parte de lo que es, todo eso es un trabajo. ¿Cuál era la propuesta de tu tesis? La propuesta de mi tesis era, la historia de mi país ha sido completamente cantada, y el género artístico en el que Cuba ha sobresalido, y del que incluso el tango argentino le debe todo, porque la palabra tango es bantú y viene de los negros esclavos de Puerto de La Habana y de Matanza, y el tango llegó a Argentina como habanera antes de ser tango. Luego se mezcló con la historia del bandoneón italiano, porque ellos tuvieron más italianos que españoles en la inmigración. Eso es cubano, y el género artístico en el que los cubanos, en el que más han aportado al mundo y en que innegablemente es probablemente el más importante de América Latina, es la música. Por encima de todo lo demás. Por encima de la literatura, del baile, de la danza, del ballet, de todo lo que tú quieras. La música. La música cubana es esencial en el patrimonio y en el conjunto musical, ya no solamente de América Latina, sino incluso de los Estados Unidos. Si te pones a mirar cómo Chano Pozo y Mario Bauzá enseñaron a los jazzistas de Nueva York, sí, ya no hay más nada que hablar. No, y cuando tú vas al origen del jazz americano que sale de La Habana. Totalmente. Y cuando vas a ver que de La Habana salió la música que se oía en Luisiana desde Gorchat, y hay que leer todo lo que escribió Natalio Galán sobre el tema, ya no hay más nada que decir. ¿Te das cuenta? Sí, la música es clave en la historia de Cuba y en el sentir cubano y en la identidad cubana. Y yo dije, esta música es también la historia del país, y la música ha contado la historia del país. ¿Qué libros de historia? Si está todo ahí. Incluso la música no cantada, como los danzones y los danzonetes, que son maravillosos, donde no se canta, porque es todo instrumental. Tienes que ver los títulos de los danzones. Busca en internet los títulos de los danzones cubanos. Está toda la historia de Cuba entre el año 1917 y el 1930. Entonces tú publicas tu primer libro. Entonces no, yo hago mi tesis. Tú haces tu tesis. No, la tesis no es un libro. Pero la publicas. No, porque ¿qué sucede? Hay un concurso de una editorial francesa en el Quartier Latin, el barrio latino, que no es latino porque sea de América Latina, sino porque se hablaba latín. Contrariamente a lo que todo el mundo piensa cuando va por allá de vacaciones. Hay una editorial que dicen, se pueden mandar tesis literarias, y el premio va a ser la publicación de la tesis. Entonces, mi tutora de tesis se entera de esto y me dice, mira, ¿por qué tú no mandas la tesis? Porque es muy probable que esa tesis guste mucho. Porque estaba todo el tema de la música cubana y era muy fresco para París, tú sabes. Y yo me dejé entusiasmar por ella y mandé. Sin gran esperanza, tampoco tenía previsto, ni pensaba, ni sabía realmente cómo podría publicar una cosa tan densa como una tesis, ¿no? Y resulta que a los 3 meses le avisan a ella, que fue la que me introdujo en este concurso,
que la tesis ganadora era la mía y que el libro iba a ser publicado. Pero que había que hacerlo potable. O sea, había que vulgarizarlo. Porque te podrás imaginar que una tesis es completamente indigesta como libro, comercial. O sea, que había que bajarle las pretensiones, hacerla más asequible a la media, y para eso había que quitarle 300 páginas. Evidentemente, y había que eliminar toda esa cantidad de citas y todas esas cosas que se ponen, referencias que se ponen en la tesis, son aburridas. Sí, un marco teórico. Todo ese marco teórico, todo eso afuera. Había que dejar lo que era el esqueleto, o sea, la parte bonita, la parte narrativa, más las canciones, que yo me tomé el trabajo de traducir todas las canciones a francés. Traduce, Chicho le dio a Burundanga le dio a Bernabé, que sé yo, ponte a traducir todas las cosas en francés para que tú veas el trabajazo. Bueno, imagínate, Songo le dio a Borondongo. Bueno, hay que dejarlo tal cual, pero todo hay que buscar qué cosa era Songo, qué cosa era Borondongo, y dónde salió Borondongo, y dónde salió... Porque todos esos personajes existieron, no eran simples sonidos onomatopéyicos y musicales, o sea, y entonces había que explicar. Entonces yo preparé esa tesis de una forma que fuese más potable comercialmente hablando, y ese fue mi primer libro. Y lo que pasa es que una vez que tú ves el primer libro tuyo, en una lengua que no es la tuya, es una lengua que empezaste a utilizar a partir de los 22 años, como lengua vehicular y cotidiana, y tú te ves en las tiendas y en todas las librerías, tu libro ahí puesto, tú sabes, tú dices, espérate, ¿y cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? ¿Y cuál es el cuarto, el quinto y el sexto? Hasta el número 28, que es el último que acabo de publicar. O sea que ya ves cómo los caminos para convertirse en escritor pueden ser múltiples y variados. Y nadie mejor que tú para saberlo, que has publicado un libro sobre la vida de Pedro Luis Boitel. Así es. ¿Qué es más cómodo para ti? Porque tú has publicado poesía, tú has publicado novela, relato, ensayo, diccionarios he hecho. Diccionarios. ¿En qué género te sientes más cómodo? Yo me siento siempre más cómodo en lo nuevo que voy a escribir, que casi nunca se parece a lo que hice la vez pasada. ¿Ves? Yo necesito constantemente descubrir algo nuevo, porque repetir me aburre. Yo no podría ser como este tipo de escritor que ya descubre un tipo de escritura, un tipo de novela, y a partir de esa novela sale todo lo demás. Por ejemplo, hizo García Márquez 100 años de soledad, y a partir de ahí salió todo lo demás, y muchos han hecho eso. Dan Brown hizo el Código Da Vinci, a partir de ahí en su género, ¿no? Todo sale de ahí. Y ya descubrieron una especie de camino que les fue muy bien o medianamente bien, pero a partir de ahí yo no puedo hacer eso. Yo necesito cada vez explorar algo nuevo como un desafío, de modo que no hay un solo libro mío que se parezca al anterior, ni en el género, ni en la forma de concebirlo. Incluso tratándose de novelas, ninguna novela se parece a la otra. Parece que puede dar la impresión que son escritores diferentes cada vez. Me aburre mucho tener que hacer lo mismo todos los días. No puedo. O sea, es no perder la capacidad de asombro o y la de inventar, curiosidad. no aburrirme, o sea, imponerme un reto, que esto luce muy... pero es la verdad. O sea, lo único que no he escrito es teatro. Es el único género que no he escrito, el que no he publicado. Y guiones de cine. Porque no he estudiado cómo se hace un guión, pero es que en cuanto lo estudio lo hago. Me parece muy bien. En los 90 comienzas a involucrarte ya al fines de los 90 en el tema de Cuba. ¿Por qué? Antes, yo conocí en París una persona que fue la persona que me dio un libro de Luis Aguilar León, y esa persona era Ramón Alejandro, el pintor, que vivía cerca de mi casa en el barrio Nuevo en París. Entonces él me puso en las manos ese libro. Yo llevaba como 2 años de estar en París. Y yo leí aquel libro de Luis Aguilar León, cuyo nombre he olvidado, pero lo tengo apuntado, lo tengo todo apuntado. Y yo me dije... ¿Historia de Cuba? Algo así, pero era un libro corto, pero estaba todo ahí. Todo el desastre de cómo llegó la noche, repitiendo el título de Ubermato. De Ubermato. Exacto. Y cuando yo leí aquello, todo lo que yo sospechaba, todo lo que mi olfato me había dicho, esto fue lo que hicieron esta gente, pero que yo no había ordenado mentalmente, porque no tenía el aparato teórico,
y era bastante joven, para mí fue una revelación. Yo dije, es la estafa de este gobierno. Y así fue como montaron este horror. Fue revelador. Y eso fue definitivo, esa lectura, para que yo militara. Porque una cosa es estar contra algo y otra cosa es militar contra algo. Tú puedes ser un opositor pasivo. O sea, y a nivel personal yo te digo, mira, yo no, esa gente, pero convertir eso en una voz, ¿no? En una voz pública y hablar públicamente y decir, fue a partir de ese momento. Esa lectura para mí fue vital, y a partir de esa lectura empecé a descubrir la obra de gentes que se habían ido de Cuba, o teóricos incluso. Empecé a leer, por ejemplo, las memorias de Marta Fraide, Escucha Fidel. Empecé a leer libros de franceses que habían estado presos en Cuba, empecé en menos de 2 años. Yo creo que yo había viajado ya por toda la literatura de ficción y de ensayo sobre el tema cubano y el tema del castrismo. Eso generó en mí una fantástica indignación. La manera en que nos engañaron, ¿ves? En la manera en que nos utilizaron, pero además voy a quitar el nos, porque a mí no me gusta hablar en plural, yo hablo por mí, que me engañaron y me utilizaron. Eso es imperdonable. Y eso generó en mí, en un inicio, un odio absoluto contra esa gentuza, que se ha ido un poco dosificando por el tiempo, la experiencia, la madurez. O sea, esas cosas se van un poco, ya no tienes pero en un inicio yo me recuerdo y dije, pero ¿qué gente es esta? Entonces yo empecé a atar cabos. La gente que me rodeaba, los militares, los hijos de generales, la vida de ellos, la gente que yo conocí, ¿sabes? Atando cabos, y todo eso encajaba con toda esta literatura, con las cosas que leía, que escribía Carlos Alberto Montaner. El viaje al corazón de Cuba, que fue un libro fantástico también, muy centrado, sin ser una Biblia o una enciclopedia, centrado en los puntos esenciales. Eso me pareció fantástico. Entonces yo dije, yo tengo de alguna manera tengo que militar, pero además no solamente esto, tengo que hacer algo por la verdadera historia de mi país, la historia que ellos taparon. Y ahí fue cuando se me ocurrió, junto con 2 personas que también les interesaba mucho la historia de Cuba, y que eran, uno de ellos historiador del arte, fundar una asociación que se llamaba Asociación por el Centenario de la República Cubana, en el año 99. Y esa asociación lo que pretendía era rescatar la verdadera historia republicana. O sea, lo que nunca aparecía en los libros dentro de Cuba y que nosotros nunca supimos. La historia de la educación en Cuba, la historia de la medicina en Cuba, la historia de la literatura en Cuba, del periodismo, de la empresa en la época republicana antes del 59. ¿Te das cuenta? Y ese era el objetivo de la asociación para celebrar el centenario en el 2002. Y esa asociación era eminentemente política en el fondo, porque era una forma de reescribir la historiografía propagandística del régimen que estuvo pagando a Julio Lerriberán y a toda esta gente, a Ramiro Guerra y demás, para que escribieran lo contrario durante 20 o 30 años. Y siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo, por supuesto. Y siguen haciéndolo. Pero tú creas después una organización más política, que es la de la Tercera República. La Tercera República, porque, cuéntame de eso. Bueno, una vez que se acaba el centenario, en el 2002 nos vamos a celebrar el bicentenario, porque sería para el 3000, para el 3002. Exactamente. Entonces dije, bueno, espérate, hay una cosa legal francesa que una asociación puede ser modificada, y nada más que enseñas, o sea, nada más que haces unos cambios de estatuto y le cambias el título y es una modificación de asociación. Y entonces dije, espérate, si en definitiva esto era la del centenario, vamos a hacer una por una futura república
En este caso sería la tercera, porque en Francia las repúblicas se cuentan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, como esta era la influencia francesa de la cosa, yo dije, bueno, en Cuba hubo 2 repúblicas. La primera nació en el 1902 y terminó en el 33. Terminó en el 33 porque sacaron a Machado, que pretendía ser dictador, se quería eternizar en el poder, descaradamente quería cambiar la constitución para quedarse un nuevo mandato más, o sea, hacer 3 mandatos en vez de 2, que era el máximo que la constitución cubana admitía. Y encima teníamos esa enmienda PLAC, que es una realidad, que era una cláusula de la Constitución cubana de 1902, en la cual los Estados Unidos podían intervenir en Cuba cada vez que sus intereses se vieran perjudicados. Y eso es una realidad innegable. Eso no es comunismo, ni yo vengo aquí en tal que filósofo marxista como pretende... Bueno, y que era una cláusula a pesar del interés de Estados Unidos, por porque lo que realmente sea. Estados Unidos ni quería hacer eso. No, pero bueno, hubo un momento en que Pero por poco intervienen cuando la guerra de la chambelona de Menocal. Hay que saber la historia de Cuba. Y lo hizo en el 1906 cuando Estrada Palma los llamó para que intervinieran y ocuparon Exacto. el país entre el 6 y el 8. Y después, aunque fue la decisión de Estrada Palma, que en ese momento sea se de sintió... quien sea, existía la cláusula legal No, que permitía era una hacerlo. cláusula que había que quitar. Exacto, había que quitarla. Punto. Por eso dije, bueno, el 33 empieza una nueva república que empieza con tremendo relajo porque hubo una autarquía y en un momento, en menos de un año, Cuba tuvo 22 presidentes, que tengo la lista exacta y el tiempo que duró cada uno. Eso no es... Bueno, por lo menos Evia duró un día. Y hay uno que duró un día y hay uno que duró 4 horas. Eso es una cosa genial. Y además todo aquello con un chanchullo que para qué te cuento. Pero no importa. Lo mismo pasaba en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina, Bueno, en Chile y en Francia, perdona. En el Francia gobierno había... de los 100 días fue un gobierno que fue el que precisamente deroga la enmienda PLAC. Total, que todo esto para decirte que yo dije, bueno, aquí la primera república se acaba en el 30 y empieza la segunda. Después de Machado. Que termina en el 59. Bueno. El 1 de enero. Y ahí empieza las discusiones bizantinas cubanas que no terminan nunca, en las cuales hemos perdido un tiempo horrible, como el que se ha perdido en definir si el embargo es embargo o es bloqueo, o es bloqueo o es embargo. Todas esas discusiones semánticas que no conducen a ningún lado y lo que son cortinas de humo para no ir al grano y a lo que nos interesa. Entonces la discusión era que si la república se acabó en el 52 con el golpe de Estado de Batista, o si se acabó en el 59 cuando este hombre cogió el poder y empezó a quitar a reinstaurar la pena de muerte y todo lo demás. Yo dije, mira, eso se lo dejo a ustedes. Discutan hasta el día que se mueran. Si la segunda república se acabó en el 51 y el 59, eso a mí no me interesa. Yo no lo voy ni siquiera a mencionar, porque lo que yo quiero es avanzar para la tercera, que todavía no ha llegado y en ese momento eran 40 años, ahora son 62, ¿no? Total, que así fue como se cambiaron los estatutos y se creó esta asociación de la Tercera República con la que estuvimos haciendo muchísimas cosas, tú lo sabes muy bien. ¿Qué hacían ustedes? Cuéntame. Bueno, hubo de todo, hubo manifestaciones, hubo campaña de apadrinamiento de presos, cuando la primavera negra del 2003, se hicieron los martes de eso por la democracia en Cuba, 75 manifestaciones en la esquina de la embajada en París, que eso yo creo que nunca nadie lo ha hecho en ningún lugar del mundo, a la cual iban gente incluso de Miami, ahí estuvo más por Cuba, Silvia Iriondo venía con sus mujeres vestidas de negro y todo eso. Tengo las fotos y tengo día por día, y además soy archivito, lo tengo todo. Además, una parte la doné a la University of Miami, al Arthur Rich Collection de que en esa época era de Esperanza de Varones, de Ley Barona. Todo está ahí. Las cartas de los diputados, cada uno apadrinando a un preso, que me escribían a mí personalmente, etcétera. Aquí no hay nada de fantasía y todo está documentado. Esa fue la Asociación de la Tercera República. Y además hacíamos constantemente actividades en la Casa de América Latina, en otros lugares en París, e incluso ciclos de cine del exilio, películas de León Hichazo, de lo que era la historia de Cuba. ¿Ustedes enfrentaron algún tipo de resistencia allí en Francia por parte de la izquierda, de los promotores del castrismo? Yo tuve la suerte de que en la época en que ya yo llego allí, ya se había desmadejado el bloque socialista de la Europa del Este y el comunismo europeo. Ya los franceses ya sabían que todo aquello era mentira. Y todo el mundo sabía lo que hubo del otro lado del muro. O sea, que siempre había sus recalcitrantes, pero siempre fueron minoritarios. No era la época de la pujanza del Partido Comunista Francés, que tenía casi 44% de la población del país que votaba comunismo, ¿entiendes? Ya todo estaba diluido y los recalcitrantes eran los de siempre y nos evitábamos. O sea, si tú eras muy ultra trotskista
marxista, etcétera, castrista, evitaba venir a mis actividades para, justamente, como yo no iba a las tuyas, como debe ser. Y al contrario, vuelvo y repito, en el momento en que se hicieron las campañas para los presos políticos cubanos, 75 diputados dieron el brazo al frente, y no todos eran de la derecha, algunos eran de la izquierda, del Partido Socialista. Y muchos vinieron a manifestar con nosotros en la esquina de la embajada. Entre ellos un primer ministro, Laurent Fabius, que es del Partido Socialista francés, y tengo la foto con él ahí manifestando en la esquina de la embajada, que escribió un artículo magnífico que se llamaba, el subtítulo era: no existen dictaduras de izquierda y derecha, todas son simplemente dictaduras. Y eso es un artículo fantástico en una gran revista francesa, el Nouvel Observateur, en primera página, ¿te das cuenta? Y era Laurent Fabius, que era un tipo que sigue siendo del Partido Socialista francés. O sea que tuve la suerte de llegar en un momento en que ya no había, como el pobre Gabriel Infante, que la pasó negra, o el pobre Reinaldo Arenas, que la pasó negra, o Severo Sarduy, que no la pasó negra, pero que estuvo siempre camaleónico para no pasarlas negras. ¿Ves lo que te quiero decir? Sí, que eran épocas donde había los 60, los 70. Te cerraban, no te publicaban, no te invitaban a las universidades, te ninguneaban, te eliminaban, te creaban crisis depresivas. Gabriel Infante estaba loco hablando solo en las esquinas, porque es que le cerraban todas las puertas. No, y lo perseguían. Y te amenazaban. Y la embajada cubana era poderosa. Sí. Y te ponían, y te grababan, y te intimidaban. O sea, te volvían loco. Había el dinero ruso atrás, o sea, soviético, perdón. Y estaba la Stasi alemana funcionando. Y funcionaban. O sea... Bueno, la Stasi fueron los maestros del G2 y de la seguridad cubana posterior. La suerte, yo llego después de la caída del muro, o sea... Sí, era muy difícil para ellos justificar nada en ese momento. No, y aparte no tenían los recursos. Si ya Gorbachev había cortado el cordón umbilical con Cuba. ¿De dónde sacaban el dinero ellos para ese tipo de cosas? Les llegaba gratis por tuberías de Moscú y de Berlín. Y eso se acabó cuando yo llegué, por suerte, a Europa. ¿Cuál consideras tú que es la contribución más importante de los exiliados cubanos, donde quiera que estén, en estos momentos? Chica, la contribución más importante de los exiliados cubanos, independientemente de... Yo siempre diré lo mismo. Los tamales congelados Catalina, la croqueta de jamón el batey, el juguito de mango divino ese que hacen aquí, que yo desde que llego lo compro. El menecié de guayaba. Era una contribución gastronómica. Perdóname, salvaron... Un momento. No vamos a menospreciar la gastronomía. Cuando una civilización pierde su cultura gastronómica, desaparece la civilización. Es lo último que desaparece de una civilización. Y Cuba ya la perdió. Y la ha salvado el exilio. ¿De acuerdo? Si yo sé que existe Iron Bear, que debe pronunciarse Iron Bear, y si yo sé que existe jupiña, y los refrescos Cagua y de limón, era porque mi madre me hablaba de eso en los años 70. Pero cuando yo los probé fue cuando llegué aquí, que me lo encontré en el supermercado La Milagrosa frente a la carreta, que ya no existe, porque aquí le pasan aplanador a todo. ¿De acuerdo? Bueno, yo sé de lo que estoy hablando. Estamos de acuerdo que la croqueta es una gran institución. Por favor, y aparte no solamente esto, la modernización, porque Cuba se monta en el carro de la modernidad, que es los productos congelados, Costco y qué sé yo, con el siglo XXI, gracias a los exiliados, porque qué croquetas congeladas y qué tamales congelados existen en el país y ya no hay ni croquetas ni tamales. Exacto, en Cuba. Entonces, vamos a ver la contribución esta, el café, el Cuban Coffee, la ventanita del café, por favor, el sándwich cubano a la medianoche, eso llega al mundo entero. Ahora vas a Madrid, vas a Roma y tienes siempre un lugar donde sándwich cubano. Por supuesto, no lo hacen como aquí. Yo siempre estoy fajándome con todo el mundo en Europa. Digo, esto es un robo. Esto no se parece en nada al de Sergio. Esto es una estafa, porque bueno, pero para los cubanos de Europa, ¡ay, qué rico! Digo, no, tienes que ir a Sergio y probar de allí. Que ese es el de verdad. Y el cortadito, que va como el de leche evaporada de Versalles. El de leche evaporada. Y la papa rellena y todo. ¿No quieres que te siga mencionando? Mira, bueno, mira, antes de que nos dé hambre, también hay una cosa importante, y yo creo que parte de tu obra tiene que ver con esa contribución, que es
el rescate de la historia, Obvio. es el rescate de la historia de las familias cubanas y de la tradición o la génesis, la genealogía de los cubanos. Por supuesto. No lo menciono porque son muy pocas las personas que al final se interesan en esas cosas, ¿no? Y lectores muy pocos en realidad de verdaderos libros de historia, de genealogía. Pero todo ese patrimonio está archivado, todo ese patrimonio existe y cualquier investigador dentro de 100 años quiera saber determinadas cosas sobre la verdadera historia de Cuba, siempre irá a los fondos de la Universidad de Miami, a los fondos de la Cuban Heritage Collection, etc. Y ahí está todo. Existe, ha sido salvaguardado, están los periodiquitos del exilio. Esperanza Barona, que ella se tomó el trabajo durante 20 y pico de años de archivar la más mínima publicación, porque había miles, además, y eso ha desaparecido, pero cada municipio de Cuba tenía un periodiquito, y todo eso está ahí, y eso es salvado gracias al exilio, porque además en esos periodiquitos está la memoria de cada pueblo de Cuba. La gente de Guana en el exilio escribía en esos periodiquitos la historia de Guana que nadie sabe ya hoy día, pero eso está ahí, y ese es el exilio, esa memoria histórica. Déjame decirte una cosa, también no solamente para los estudiosos o para las personas que se dediquen a buscar la genealogía, para la juventud cubana de hoy, la gente en Cuba no conoce lo que pasó, lo que fue, Pueden de venir, dónde viene. Exacto, pueden venir siempre aquí, siempre va a haber una mina de información. Una mina de información pasiva, guardada, que para eso está. Yo lo que pasa es que tú sabes que yo tengo una parte un poco maldita, como casi todos los escritores. Me gusta provocar, o sea, por eso yo mencioné... Eres un provocador. Por eso yo mencioné la croqueta catalina y los tamales del batey, porque la verdad que eso es la concreta, la de todos los días. No, y es en serio que es una contribución. O sea, de hecho, viajando por Estados Unidos, tú te das cuenta también lo importante que es esa contribución. Sí, porque eso es lo que yo no sé. Yo sé que porque yo conozco bien el sur de la Florida, Nueva York, New Jersey, pero yo como no conozco Estados Unidos en realidad, y ahora tú sí lo conoces porque tú estás viajando mucho. Sí, así es. Ahora tú me puedes decir si eso de verdad trasciende o es sí, como no, trasciende y es interesante, y muchas veces pasa eso mismo que te pasa a ti en Europa, que sándwich cubano y pero que no se parece. Pero que no se parece. Que ya es una variedad, ¿no? Es lógico, además. Es la famosa French fry, las papas fritas francesas que a los americanos les encanta, y vas por ahí, French fry. Eso no es papas fritas francesas ni remotamente, lo que le queda es el nombre, pero es un esfuerzo, ¿entiendes? Es un esfuerzo. En el origen, el sentimiento está ahí, en esa idea. Eso es lo que cuenta. ¿Desde qué punto de vista te interesa la historia de Cuba contemporánea? Contemporánea quiere decir de esto que está pasando ahora. De esto de ahora. Cada día menos. Es más, ¿Por qué? Porque yo pienso que ese país es un descalabro en estos momentos, y ahí no hay... es como algo que tú no puedes asir las puntas. Se han perdido los contornos de todo. Mientras la dictadura fue realmente una dictadura militar, con la presencia del dictador mayor y con su poderío absoluto, las instituciones del mal funcionaban muy bien. Ahora nada funciona. Ahora ni eso funciona. O sea que ni siquiera somos una dictadura de verdad. Es un zafarrancho. Eso no se le puede llamar. Pero la represión existe. Bueno, sí, porque es un reflejo. ¿Sabes? Tú cortas un majá en dos y sigue moviéndose. Tú cortas una serpiente en dos y durante un tiempito va a seguir, las dos partes van a seguir haciendo así. Eso es lo que pasa ahí. Eso todavía está siendo así. Pero ahí el aparato de verdad que funcionaba como una maquinaria de reloj suizo, envidiable, porque es el único estado de América Latina donde las instituciones eran sumamente sólidas. Y no solamente sumamente sólidas para dentro del país, sino para exportar al exterior del país todo ese aparataje ideológico. Era Cuba. El único país de América Latina con un verdadero ejército. El único país de América Latina militarizado en la vida cotidiana, con no se sabe cuántas instituciones, milicias, organismos, etc. Era Cuba. Ningún país de América Latina ha llegado a ser tan sofisticado en la construcción de los ministerios del mal.
¿de acuerdo? Un perfecto aparato para el control interno y para la exportación de ese aparato y poner la cosa mala en todo el tercer mundo. Bueno, lo siguen haciendo. Menos, eso es un descaro. Ahora la gente va a Venezuela y terminan aquí pasando el río este de grande. Todos mis primos que eran médicos en Cuba ya son médicos en Tennessee, en Ohio, y eso no pasaba en los años 70 y 80. Vamos a poner las cosas en su lugar. Aquello sí era una maquinaria del mal, súper sofisticada. Bueno, ahora lo que pasa es que es una maquinaria de negocios turbios y de narcotráfico ahora es un para país, mantenerse un en país el poder. mafioso, bananero de verdad, pero bananero de mala calidad. Antes era un país bananero de buena calidad, ahora es un país bananero de mala calidad. ¿Entiendes? Antes en el mal eran los reyes, ahora no son reyes de nada. Es un desastre. Ya no saben ni siquiera realmente mantener un ministerio. Ahí ningún ministerio funciona. El Ministerio de Salud Pública es una porquería. Bueno, el Ministerio del Interior sigue funcionando. Hay miles de presos políticos. Sí, te digo que después por decirlo de la serpiente, la corta agenda y sigue moviéndose. Discúlpame, es como lo veo yo de afuera. Sí. Yo no he ido allá adentro. Yo no estoy directamente implicado hace bastante tiempo en los temas políticos, pero a mí me da la impresión que que la historia contemporánea de ese país es un desastre. Ves que si hay un descalabro del un discurso, descalabro de todo. Del discurso de ellos. Completamente. En la época en que yo vivía allí, creyéramos o no creyéramos, había una disciplina y había una ética, incluso en el comportamiento de las personas, porque nosotros nos comportamos de forma ética, yo y mi familia. Yo no sé si había gente que lo hacían o no, pero había una disciplina, o sea, pero bueno, esa disciplina no era generada por el sistema, era generada por la educación. Por la educación, o sea, había una educación. Que a ti Mi educación fue cubana, o sea, yo estoy hablando aquí un español que aprendí en mi país. Y yo escribía con puntos y comas porque lo aprendí en mi país. Yo no lo aprendí en Francia, en la Sorbona, en el Quartier Latin. No, yo también. Entonces, eso que era la Cuba eterna, independientemente de la política, del gobierno, de los atropellos, de las violaciones de derechos humanos de ese gobierno, esa columna vertebral cubana no se había roto, a pesar del castrismo. Hoy día eso no existe. Eso es un desbarajuste de todo tipo, moral, físico, emocional. O sea, a mí no me interesa la historia contemporánea. Yo para eso me voy entonces a estudiar las tribus de Burkina Faso que se entran a machetazos. Total. Por lo menos será exótico, que para mí esto no es exótico, para mí esto es dolor. Sí, no, queda. Yo te podría decir que a pesar de todo eso, que tienes mucha razón en muchas de estas cosas, queda una simiente. Tú lo sabes mejor que yo porque tú estás en relación con gente con la que yo no estoy. Sí, es sorprendente. Y me alegro que me lo digas. Es sorprendente que en el descalabro todavía existe hay todavía un sentido. Lo vimos el 11 de julio. Bueno, lo vimos sin ir muy lejos. Voy a citar algo que no puedo tirar flores porque está aquí presente ni mucho menos, pero las películas que hizo Jeffrey. ¿Te das cuenta? Hay algo esa Cuba todavía está ahí. Esa Cuba está ahí. ¿Entiendes? Pues son bellísimas además. Y cortas pero contundentes. Y de una estética absoluta. Y eso está ahí. ¿Te das cuenta? Pero me parece que son como pequeños... bolsones. Bolsones, Sí. Ya no puedes decir el país. Ya es como en Pompeya, todavía queda un fresco. Y a partir de ese fresco reconstruye la historia de Pompeya. Lo que le queda a Pompeya es un fresco. ¿Cuántos frescos tuvo Pompeya? Miles de frescos. ¿Qué le queda? Uno y a la mitad cuarteado. Bueno, es un poco eso. Hay miles de voces que se han levantado y no gritan comida o vacuna, gritan libertad. Bueno, ahora pasó en un concierto que hubo de Carlos Varela. Me pareció fantástico que esa juventud... que hay algo cuando desde afuera nos parece que se ha muerto todo, invisiblemente hay algo. Bueno, a todos nos sorprendió el 11 de julio. No hubo nadie que lo viera venir, absolutamente nadie. Al punto que después la gente decía, pero eso tiene que haberlo hecho desde arriba, desde el gobierno mismo, porque fue tan sorprendente. No, claro que no, yo sé que no. El malestar de la gente. Y las redes sociales, que eso es una maravilla, la libertad que da las redes sociales. La libertad que da... Que están limitadas dentro de Cuba, pero en ese momento las tenían abiertas. En ese momento jugaron un papel. Y se dieron cuenta que habían metido la pata. Jugaron un papel importante. Y después que hicieron, cortaron y se acabó todo. El régimen de La Habana siempre ha tratado de influir en el mundo a través de sus intelectuales, de sus escritores, de sus artistas.
¿Cuál es la mejor manera de lidiar con esto desde tu punto de vista? No ir allí. Yo nunca he ido ni quiero ir y me han mandado millones de invitaciones camufladas a través de catedráticos norteamericanos que pretenden que yo vaya allí a leer poesía a un centro que tiene Antón Arrufán, el Paseo del Prado. A mí qué me importa ir a leer poesía a un centro de una persona además decadente. A mí invítame a Estocolmo a leer poesía en el Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo, que tú me vas a estar metiendo a mí en el Prado, en una casa que se está tumbando, destruyendo, con la gritadera esa y el calor, a un tipo que bajó la cabeza y... No. ¿Para qué? Para que diga esto mismo y termine preso. Y tengas tú que ponerte aquí a hacer campaña para sacarme de allá. Y si lo logras, no. La forma que tiene el régimen es dando pequeñas prebendas. Pero el ser humano es muy mezquino, no todo, por suerte hay seres humanos que no se dejan comprar. Y hay gente que por cualquier pequeñez se sienten satisfechos porque eso les alimenta el ego. Eso depende también de las condiciones psíquicas y psicológicas de cada cual y en qué medida una persona se ha realizado o no en la vida. Hay gente que no se ha realizado y de pronto una invitación para ir a leer allí poesía y recibir 4 aplausos ahí en el alma mater de la Universidad de La Habana, les parece que han llegado al Olimpo. Yo habría que pagarme ni pagándome aceptaría ir a ese lugar, empezando que violan todos mis derechos. El primero que violan es que yo soy ciudadano francés en el mundo entero, excepto en ese país. Y a mí no me interesa entrar a ese país de otra manera que como ciudadano francés. Y como no te lo aceptan, claro, ellos no quieren que tú entres como ciudadano francés porque tienes un embajador que te protege y un cónsul de verdad que te protege. Cuando entras como cubano, tienes que cerrar la boca. ¿Por qué? Porque terminas en Villamarista o te meten cocaína en la maleta. Yo sé perfectamente cómo no funciona y cómo funciona eso. Los intelectuales que van, bajan todos la cabeza y... Bueno, es un tipo de complicidad también. Más que complicidad, porque no pueden decir todo lo que quieren decir, dicen nada más que las cosas a medias. Tienen que aceptar las condiciones que le ponen. Las condiciones, y no solamente las condiciones. Peor todavía, les van creando dependencias, de las cuales después no saben cómo hacer para liberarse. Hasta el día que les prohíben regresar o hasta el día que de verdad tienen un problema serio, difícil, y entonces ese día, ay, tenías razón. No, un poquito tarde, ¿no? He tenido varios casos. Las estrategias del régimen no es solamente para atraer a los intelectuales exiliados adentro de Cuba. Ellos también se infiltran en el mundo intelectual, ya sea aquí en Estados Unidos, en Europa, claro, etc. Además, ¿Cómo lidiar con eso? Incluso utilizan a los intelectuales de otros países Exactamente. para... legitimarse. Y eso es increíble cómo eso sigue funcionando, porque lo tengo al alcance de la mano. ¿Cuántas personas francesas que yo conozco, que son amigos míos, que tienen puestos importantes en el mundo de la cultura francesa, reciben invitaciones de La Habana para participar en un foro sobre la literatura en el tercer mundo y la influencia de la regla de Ocha en la literatura del Caribe? Asimismo, con todo pagado, billete de avión, hotel, una semana a todo meter para hablar esa bobería. ¿Con qué objetivo? Me quedo frío. Y además te lo digo no porque estoy partiendo de hipótesis, te lo digo porque he visto los emails delante de mis ojos, como lo han enseñado personas que no voy a mencionar el nombre. Y me he quedado así, diciendo, ¿y esto? Primero que todo, ¿dónde sacan el dinero? Y segundo, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve eso? Para lo que tú dices. Porque eso va creando toda una red de relación, un network que ellos tienen, claro, de gente comprometidas con eso. Y es increíble cómo eso todavía lo siguen haciendo. Yo me quedo frío. ¿Cuál tú consideras que será tu legado? El mío. Sí. El que la gente le da la gana de estimar que es. Me da igual. Todos esos libros que has escrito. Que le interesa a quien le interese, si no le interesa, me da igual. No es mi problema. Yo hago lo que yo sé hacer. Yo no estoy haciendo nada pensando en la inmortalidad. No me interesa. Yo escribo cosas. Por ejemplo,
de todo lo que yo he hecho, lo único que me parece que valdría la pena que se salvase son los libros de genealogía. Porque porque eso nada más que lo he hecho yo. ¿Entiendes? Y además está basado en una realidad y nada más que un loco lo puede hacer. Lo demás es prescindible, no imprescindible. Que yo escriba un poema a Boabdil, el último rey moro de la ciudadela de Granada, da lo mismo. Ya Boabdil existió, todo el mundo sabe quién es. Eso no le va a cambiar nada a nadie. Eso no es ningún legado y sería una ínfula y una pretensión absoluta y un egocentrismo y un ombliguismo absoluto. Pensar que todo eso que uno escribe por hedonismo va a salvar algo. Nada de eso salva nada. Salva a quien quiera salvarse y lo utiliza a quien le sea de utilidad. Lo que sí pienso que puede salvar a alguien que se interesa en conocer sus orígenes son los estudios genealógicos que yo he hecho de la parte norte de Oriente, porque eso sí que nadie nunca lo ha hecho. No, y ahí está todo el mundo desde el año 1620 hasta el año 1910. Y ese cúmulo de información, yo creo que un loco nada más fuera de serie. Como el Conde de Jaruco cuando hizo los libros de historias de las familias cubanas, más o menos el mismo tipo de obra, ¿no? Eso puede ser que sea realmente un legado, honestamente. ¿Sabes por qué también? Porque es muy difícil la búsqueda. Y ahí se lo estoy dando machacado a todo el mundo. El enciclopedismo ese que tú... Esa cosa, por ahí fue donde terminó. Yo tenía necesidad de canalizar, hubiera sido a lo mejor clasificando los diferentes tipos de tierra cubana, pero algo había que clasificar. Bueno, pues ahí lo canalicé y en eso me he entretenido durante los últimos 40 años de mi vida. Pero lo del legado es tontería, nada de eso no lo decides tú. Eso lo decide la gente y si acaso. ¿Has viajado el mundo entero? No. Casi todo no el mundo. Ojalá el mundo entero. Pero bueno, has viajado extensamente. Extensamente. Y lo que me preocupa es que veo que no me va a alcanzar la vida para ir a todo el mundo, como acabas de decir. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en estos viajes? La diversidad. El no juzgar a los demás. El entender que todos los seres humanos no pueden comportarse igual que yo. El intentar no imponer mi civilización, mis valores, mi cultura a pueblos y a lugares y a etnias donde esos valores, esas culturas nunca han existido. Imponerlas significa violentarlos, y violentarlos significa cambiar el curso del desarrollo de esos lugares y en general una catástrofe humanitaria. Mientras más viajas, más te enteras que el ser humano tiene derecho a la diversidad, a la diferencia, etc. Intentar, desde nuestros criterios occidentales, de país del primer mundo, yo que vivo en el corazón de París mirando la ópera, llegar a una tribu de Yemen y pretender que sean democráticos, es el peor descalabro de la historia de la humanidad. Y lo hemos pagado muy caro y lo seguimos pagando muy caro y por necedad y por imbecilidad seguiremos pagándolo muy caro. Si no, mira cómo está el mundo. Vete a Libia, vete a Siria, vete a Irak, vete a Afganistán, vete a Birmania. Ve a ver el hormiguero y en la situación en la que estamos. Pendemos de un hilo, pero nos los merecemos por no entender al hombre, por no entender que no todos podemos encontrarnos en el mismo estadio de desarrollo cultural, mental, y que esas cosas se adquieren con el tiempo y se adquieren según la historia de cada país. No se puede violentar la civilización. Nadie tiene derecho a imponer su civilización, sea la que sea, porque esa civilización que para ti es la mejor, para otro puede ser la peor. Y tiene todo derecho en combatirte, e incluso en intentar exterminarte si tú quieres cambiarle su identidad. ¿Qué es la libertad para ti? Eso que te acabo de decir. Que cada cual escoja el mundo y su sistema de valores según sus patrones de conducta, según su tradición, según el estadio en el que se encuentre, su pasado familiar, su pasado gastronómico. Violentar es la palabra que he utilizado. O sea, violentar es cuando impones por la fuerza. Es como la evangelización. Es la misma forma en que llegó el catolicismo a América, etc. Eso es una aberración. ¿Qué es Cuba para ti? Todo.
De ahí yo vengo. En esta conversación aquí no ha habido nada francés, ni un gesto francés, yo creo. Y sin embargo he vivido más en Francia que en Cuba.